largo de la historia ha habido diversas afirmaciones que lastimosamente para quienes las proclamaron no solo han sido desestimadas con el tiempo, sino también ridiculizadas y acusadas de ir en contra del sentido común. El sol gira alrededor de la tierra, los eclipses lunares son un dragón comiéndose la luna, beber mercurio alarga la vida, beber orina cura enfermedades, beber agua radioactiva es una buena idea en algún contexto. Fumar no te mata, entre otras cosas, cada una más absurda que la anterior. Estoy cansado, jefe. Personas de alto prestigio en su época afirmaban locuras impensables. Desde Isaac Newton tratando de convertir metales comunes en oro y buscando la piedra filosofal, hasta René Descartes afirmando con la más firme convicción que los animales no sienten dolor y no son nada más que máquinas sin conciencia. Específicamente, estas últimas no fueron simples ideas sacadas de un razonamiento pobre, sino que fueron concebidas después de años de pensamientos y reflexiones, muy probablemente más profundas que la mayoría de los pensamientos que nuestra destacada audiencia ha tenido durante toda su vida. Aparte de sugerirte que si quieres fumar vapor pensando que no hace nada, te recomendaría esperar unos 10 años para ver qué dice entonces, ya que prevenir es mejor que lamentar. Lo que quiero comentar es el curioso fenómeno que vuelve a aparecer de vez en cuando, cada vez que alguien decide hacer la pregunta. Este debate, por razones que comentaremos a continuación, parece que se niega a morirse, no importa cuántas veces se demuestre su incoherencia y despropósito de existencia. Aunque sorprendentemente este debate literalmente existe desde que los videojuegos empezaron a comercializarse, es decir, desde la época del punk. Debido a la resolución sobre cómo los videojuegos, arte o no, son inferiores a cualquier otro medio, nadie se había tomado suficientemente en serio este debate, claro, si no contamos unas pequeñas comunidades escondidas en esa especie de paraíso anárquico que era el internet en sus inicios. Pese a eso existía gente que reconocía su existencia y tenía una opinión formada sobre el tema, totalmente infundada, pero una opinión al fin y al día. Tomando en cuenta que en esas épocas existía un montón de gente que simplemente no sabía que era un videojuego, es mucho decir. Bueno, en fin, después las cosas se pusieron serias con las consolas de videojuegos, con la multiplicidad de generaciones y la industria comenzando a facturar millones de dólares. La discusión cobró fuerza con varias personas aportando su punto de vista y, como era de esperarse, algunos escándalos. Pero lo que realmente nos interesa es lo que ocurrió mucho tiempo después, específicamente con esta figura. Roger Ebert, famoso y respetado crítico de cine querentenueso del Chicago Sun-Times desde 1967 hasta su fallecimiento en 2013, que paz descanse. Cabe aclarar que en 1975 ganó el premio Pulitzer a la crítica distinguida, después de conversaciones privadas ocasionales como este correo que fue el más antiguo que encontré del 2006. Y cito: Mark Jones. Supongo que habría sido difícil convencer a un respetable crítico de teatro de 1919 de que estas nuevas tecnologías de los Nickelodeons eran una forma de arte. El medio todavía está madurando, pero creo que pronto comenzarás a ver innovaciones reales y nuevas formas en los próximos años. Mantén un ojo en compañías como Manco y Nintendo. Robert Ebert. No había duda en 1919, en 1899, ciertamente. Me pregunto si alguna forma interactiva puede ser arte. Puede ser una gran experiencia sin duda, pero en la medida en que te obliga a ganar o perder, conseguir puntos o prevalecer, te obliga a competir en ella en lugar de absorberte en ella. Lo que me encanta de Cosmology of Kyoto, un juego ya olvidado, es básicamente todo lo que hacía. Era deambular por Kyoto medieval, encontrarme con personas y observar cosas. En la conferencia del 2007 de nombre Cumbre de Hollywood y los Juegos, hubo un debate entre Roger Ebert y Clive Barker sobre si los videojuegos son arte. Después de que Ebert comparara los videojuegos con, en sus propias palabras, una evacuación intestinal, el mundo, o al menos el mundo interesado en los videojuegos, se prendió fuego, al punto de que llegó a recibir 4000 comentarios, algo impresionante para la época en el contexto del nicho. A decir verdad, estoy siendo un poco amarillista, o sea, sí comparó los videojuegos con una evacuación intestinal, entre otros comentarios, pero tanto el debate como la
respuestas de los lectores fueron sorprendentemente civilizadas. Bueno, sigamos. Después de probablemente no pensarlo demasiado, decidió en 2010 escribir el famoso artículo Video games can never be art, o en español, los videojuegos nunca pueden ser arte. Lamentablemente no pude encontrar el artículo original, pero encontré un fragmento donde, citando a un tal Rick Wakeman, dijo: permíteme decir que ningún jugador de videojuegos que viva ahora sobrevivirá lo suficiente como para experimentar el medio como una forma de arte. Pues hubo un segundo artículo en el 2012 donde reafirmaba su punto y se llamaba exactamente igual, es el que todos citan. En el anterior se crearon peleas donde debatieron civilizadamente los puntos de ambas partes. Por ejemplo, una discusión donde alguien dijo que Roger era demasiado viejo para entender los videojuegos y otra persona dijo que el que escribió eso era demasiado joven para entender el arte. En ese artículo llegué a escuchar las críticas / insultos más intelectuales de toda mi vida. Por ejemplo, diciendo que la historia que se cuenta a través de los niveles del juego Bright, un juego super icónico en la industria, exhibe la prosa al nivel de una galleta de la fortuna prolija. En este artículo él sostiene que los videojuegos pueden aspirar a ser arte en un futuro muy lejano. Comenta que un lector llamado Mark Jones lo incitó a revisar un juego de la prodigiosa desarrolladora Kelly Santiago, que literalmente dedicó su vida a crear experiencias artísticas en los videojuegos. Por consecuente, sostiene que los videojuegos no podrían ser arte, sino que ya lo son, utilizando como ejemplo la clásica progresión artística de todas las artes, donde aunque en sus inicios una disciplina no es considerada arte, a través de su desarrollo y refinamiento se reconocen sus facultades artísticas, diciendo que los videojuegos serían el equivalente a las pinturas rupestres de las cuevas. En lo personal, pienso que es curioso lo rápido que se desarrolló esta disciplina, y bajo la lógica de Santiago, actualmente estaríamos en alguna especie de equivalente del arte conceptual, algo relativamente sorprendente considerando que solo existen 72 años de historia en comparación a los más de 40.000 años de la pintura. Bueno, regresemos al punto. Roger Ebert respondió con el famoso párrafo miles de veces citado en este centenar debate. Una diferencia obvia entre el arte y los juegos es que puedes ganar un juego. Tienes reglas, puntos, objetivos y un resultado. Santiago podría citar un juego inmersivo sin puntos ni reglas, pero yo diría que luego deja de ser un juego y se convierte en la representación de una historia, una novela, una obra de teatro, una danza, una película. Esas son cosas que no se pueden ganar, solo puedes experimentar. Y también menciona algo sobre algunos juegos de Santiago. Por ejemplo, Flower, un apartamento urbano en ruinas, tiene una sola flor en el alféizar, que lleva al jugador a un paisaje natural. El juego trata de encontrar un equilibrio entre los elementos urbanos y los naturales. Nada de lo que muestra de este juego parecía tener más interés decorativo que una tarjeta de felicitación. ¿Se puntúa el juego? Ella no lo dice. ¿Ganas si eres el primero en encontrar el equilibrio entre lo urbano y lo natural? ¿Puedes controlar la flor? ¿Sabe el juego cuál es el equilibrio ideal? Si notas algo raro en esto último, espera, luego te lo explico. Y Santiago comienza diciendo que los videojuegos ya son arte. Sin embargo, admite que yo tenía razón cuando escribí: nadie dentro o fuera del campo ha sido capaz de citar un juego digno de comparación con los grandes poetas, cineastas, novelistas, a los que podría haber añadido pintores, compositores, etc. Pero mi punto es claro. Justo antes de cederle la última palabra a Santiago con una referencia a dicha presentación, termina diciendo: requieren validación al defender sus juegos contra padres, cónyuges, hijos, parejas, compañeros de trabajo u otros críticos. Quieren poder levantar la vista de la pantalla y explicar: estoy estudiando una gran forma de arte. Entonces que lo digan, si les hace felices, que lo digan. Recuerdan que les habíamos comentado que este tipo era crítico de cine y que había algo raro en la forma en que describía a Flower. Pues resulta que a la fecha en que se escribió el artículo, Roger Ebert no había jugado un solo juego en su vida. ¿Saben lo que dicen sobre que no necesita ser un chef para criticar la comida de un restaurante? Pues estamos de acuerdo que en mínimo debes probar la comida para poder opinar sobre su sabor. Es increíble que tanta gente cite orgullosamente la crítica de un novicio que demuestra que el argumento es inválido, o al menos si tomamos en cuenta que este tipo no es un don nadie, pues podemos llamarlo una opinión con poca credibilidad. De hecho, el mismo Ebert admite en su siguiente artículo que se precipitó. Claro, antes de hacerlo, el título fue una clara declaración de intenciones de su parte ante su audiencia de jugadores, poniéndole como título OK Kids Play on My Lawn, o en español,
Está bien, niños, jueguen en mi césped. Y ahora, bueno, procedo a citarlo, ¿no? A ver qué es lo que dice en este artículo. Fue un tonto por mencionar los videojuegos en primer lugar. Nunca expresaría una opinión sobre una película que no hubiera visto. Sin embargo, declaré como un axioma que los videojuegos nunca pueden ser arte. Sigo creyendo en esto, pero nunca debí haberlo dicho. Algunas opiniones es mejor guardárselas para ti mismo. El primer capítulo de esta serie comenzó cuando se pagó la colegiatura de los hijos de algunos periodistas. Sin embargo, las verdaderas conversaciones sobre el tema solo empezaron cuando las personas realmente comenzaron a debatirlo. Intenta poner el nombre de este tipo y los artículos no dejarán de aparecer. Aquí solo cubrimos los escritos de Roger Ebert, pero hay tantos de terceros y otras figuras importantes que respondían. Es como si todo el mundo estuviera esperando el momento. Es una locura. Mi momento ha llegado. Sinceramente pienso que el debate está quemado, pero no en la definición actual de quemado en su sentido metafórico de que algo ha sido desgastado. En este caso, el debate se prendió fuego y al final se redujo a cenizas. Sin embargo, la gente sigue lanzando plumas esperando que aparezca un fénix y reviva el tema. Lo único que logran es lanzar fuegos artificiales creando un bonito espectáculo de luces que impresiona a aquellos que ya han olvidado cómo se ve un verdadero fénix. El verdadero debate, el que vale la pena, es el de explorar los diferentes métodos de exploración artística de los videojuegos. Vamos, estoy seguro de que si Ebert hubiera jugado The Outer Worlds o incluso en su época hubiera intentado jugar alguno de los títulos que le recomendaron, no pensaría lo mismo. Y si por alguna razón alguien tiene curiosidad por lo que pienso yo, en 2006, tras las primeras palabras de Ebert sobre el tema, Kojima respondió: el arte es lo que encontramos en los museos, ya sea una pintura o una escultura. Lo que yo hago, lo que los creadores de videojuegos están haciendo, es dirigir un museo. Kojima es un conocido cinéfilo y además uno de los que más conocimiento tiene sobre las capacidades artísticas de los videojuegos. Él argumentaba que la necesidad de los desarrolladores de entretener a sus jugadores impide crear una obra de arte con pura intención. Sin embargo, este mismo hombre hizo un juego en el que todo lo que tienes que hacer es entregar paquetes en un mundo posapocalíptico mientras evitas caerte. De vez en cuando te subes a una moto, pero eso es todo. Y no sé si estoy loco, pero eso no es buscar constantemente entretener al jugador. En ese juego se persigue la experiencia del jugador en sí mismo, más que su disfrute inmediato. Para mí, eso es suficiente para decir que las reglas de los videojuegos son propias e independientes de otras formas artísticas. No son solo una mezcla de todas las demás por la que eres simplemente guiado, sino una creación autónoma y autocontenida, o en otras palabras. Yeah, Justice. So, I don't know if any of you know me, but I made this game called Shit Game, and it's just really shitty. So, I decided that might qualify me to answer an age-old question in the game community. Can games be art? So, it's pretty easy to answer. The answer is yes. And it should be obvious, like, art is something that people do, and the medium is irrelevant. And if you really look at what a game is, you're crafting a possibility space for the player, and you control what the consequences of the player's actions are. And if you look at a game as just that, the potential of the medium should be pretty obvious. Like there's so much that can be done. I don't know if any of you are familiar with Roger Ebert's position on games as art, but I had the opportunity to talk to him about this a couple years ago, and I used the technique, I guess. I asked him, I posed the question, how easy do you think it would be to convince like classical 19th century theater critic that the pornographic Nickelodeons in Manhattan were using a medium that had the potential for high art? And he was like, oh, well, that's a good argument. And then he just continued to write articles about how games can't be high art for specious reasons. But, you know, that's just led me to see that really games now are in the same position that comics and other media were in the 70s and 60s, sort of like in a cultural ghetto, and it's just going to take time for people like Ebert. Roger Ebert murió el 4 de abril de 2013 a los 70 años.
buenas, ¿cómo se cuánto? Pero avisa que ya fuiste live, pues avisa, muy buenas. ¿Qué vamos a decir, cierto? Casi 3 meses. Ah, ya, sin eso, subir cierto, videos, cierto. 3 El meses. tiempo pasa volando. Bastante tiempo. Hay más cosas aparte de hacer videos. No, pero aunque no lo crean, ni un solo día dejamos de trabajar en los videos. Bueno, ni un solo día de fin de semana. Porque podemos editar solamente los fines de semana, pero bueno, no es. Se alargó más de lo que se esperaba, la verdad. Sí, bueno, sí, pero sí. No sé de quién es la culpa, pero aquí no hay culpable. Aquí no hay culpables de que hayamos subido tanto tiempo después del video, pero bueno. Bueno, suscríbanse, que es lo importante, Sí, dejen comentarios, dejen el es like. muy importante. Eso es más importante para el algoritmo. Famosos, comenten. Ah, sí, tampoco tanto, amigo. Conmigo conocidito nomás. Pero bueno, ya, ¿qué más? Eso Eso sería sería todo. todo, Si ¿no? llegaron hasta aquí, comenten, siguen vivos. ¿Okay? Exactamente, es lo importante, porque Comenten todavía eso. seguimos vivos. Sí, seguimos vivos, apoyen ahí lo que se ponga el like o algo. O algo, Hagan lo que por sea, decir. la verdad. Hagan lo que quieran, da la gana, la verdad. Pero ahí comenten que es lo importante. Si es que les pareció el video, no sé. Claro, sí, está. Bueno, Chao. Hace frío, por acá, está haciendo frío. En el cielo no se ve No nada. se ve nada, pero pero está ahí está. haciendo friecito, la verdad.